Buenos días muchachos, hoy vamos a hablar sobre lo que es la comparación de poemas. Este tema es el proyecto 7. A ver, usted Emiliano, tráigame un vaso de agua. Ya te lo trajo. Llega Emiliano y me dice que no hay vasos de agua. Yo le digo que sí. ¿Por qué Emiliano me dice que no hay vasos de agua? Lógicamente estamos viendo que yo estoy dando por hecho que Emiliano conoce lo que son los recursos literarios. Cuando yo lo mando por un vaso de agua, no debí de haberle dicho me trae un vaso de agua. Debí de haberle dicho me trae un vaso con agua o me trae agua en un vaso. Ahí estamos utilizando los recursos literarios y en un sentido amplio estamos hablando del lenguaje en sentido figurado. Es decir, nosotros tenemos dos formas de utilizar el lenguaje. Una es en sentido recto, como lo utilizan los reporteros, como lo utilizan los periodistas, como lo utiliza el común de la gente, pero hay ocasiones en donde nosotros sin querer utilizamos el lenguaje en sentido figurado. Este lenguaje en sentido figurado, ya cuando hablamos de literatura, se conoce como recursos literarios. Estos recursos literarios son varios, aquí nada más anoto 4, pero son más. El más conocido, el más común de todos, y creo que todos hablan de este recurso, es la metáfora. La metáfora es una comparación entre dos objetos, es decir, dicen algunos que es una comparación implícita. ¿Por qué implícita? Porque no necesitamos demostrar los dos objetos para saber que hay algunas semejanzas. Yo digo, tus ojos son azules como el mar, o esos ojos, cuando vi tus ojos, sentí que me sumergí en el mar. ¿Cuál es lo parecido entre los ojos y el mar? No estoy hablando de unos ojos negros, porque si no sería noche. Estoy hablando de unos ojos azules. ¿Por qué? Porque el azul de los ojos se parece al azul del mar. Es decir, allí está esa cosa en la que se parecen, está podríamos decir, esa comparación implícita. Después hablamos de la comparación. Acá estamos hablando en la metáfora, estamos diciendo que estamos comparando un objeto con otro, pero la comparación aquí está implícita, es decir, no decimos, no se dice. La comparación utiliza la palabra como. Yo digo ojos negros como la noche, y ahí estoy utilizando la comparación. Es diferente cuando digo ojos negros como la noche y cuando digo me perdí en la noche de tus ojos. En una estoy utilizando una metáfora, me perdí en la noche de tus ojos, es una metáfora, y tus ojos negros como la noche es una comparación. Son dos cosas distintas, aunque muy parecidas. Sí tienen alguna semejanza, porque los dos hablan de una cualidad del objeto. Tenemos la personificación. ¿Qué es la personificación? La personificación antiguamente decían que era la prosopopeya. La prosopopeya o la personificación, se está hablando de un objeto inanimado como si nos pudiera escuchar. Y el perro de repente se enojó y me empezó a decir de palabras. Ahí nosotros sabemos que el perro no habla, pero estamos personificándolo. La personificación se usa mucho en las fábulas. Por ejemplo, la hormiga le dice a la cigarra que qué se la pasó haciendo en toda la primavera. Y la cigarra tiene la capacidad de contestarle y decirle, me la pasé cantando a todos los pasajeros que iban por este camino. Es una personificación. Hay ocasiones en donde le damos cualidades a una cosa como si pudiera andar con nosotros. Hay un poeta, por ejemplo, que dice, si me quitan mi tristeza, ¿qué me queda? Y la tristeza no es algo que te puedan quitar como si fuera una
un acompañante, como si fuera alguien que fuera junto contigo. Finalmente tenemos el hipérbaton. El hipérbaton, lo que ocurre en él es que el orden de las palabras se altera. Se altera el orden de las palabras para que en muchas ocasiones, para hacer que los versos tengan rima, en otras ocasiones por copiar a los latinos, es decir, el hipérbaton se utilizó primero en Roma, se utilizó entre los hablantes de latín. Por ejemplo, ellos no decían la historia es maestra de la vida, ellos decían history magistra vita es. Al final dejaban el verbo. En el hipérbaton latino el verbo va al final. Podrían decir, por ejemplo, rosa alba es, la rosa es blanca, y dejan el verbo hasta el final, el verbo es. Entonces aquí vemos que el hipérbaton nada más, para algunos poetas, pues lo utilizan nada más para que pueda rimar de manera adecuada. Ahí muchas veces hasta dejan el sentido o dejan el contenido por la forma. Estas son lo que nosotros conocemos como recursos literarios. Falta todavía ver lo que es la hipérbole, que es una exageración. Falta, por ejemplo, ver la imagen. Faltan todavía varios recursos literarios. Por el momento únicamente estamos viendo estos cuatro recursos literarios. La actividad de aquí es que ustedes escriban un ejemplo de metáfora, un ejemplo de comparación, un ejemplo de personificación y un ejemplo de hipérbaton. El trabajo es sencillo, nada más que ustedes piensen en cómo hablamos y con eso creo yo que con eso va a ser suficiente para que puedan entenderle. No sé si quieran que les cuente una anécdota o algo similar para que quede más claro. Por ejemplo, estaba el Tizoc y estaba su hijo, y de repente le dice el papá, mi niño Tizoc, le encargo que le eche un ojo al caldo. Y el papá sale de la casa, cuando llega a comer, está comiendo, y de repente el papá le dice, ¿qué pasó mi niño Tizoc? ¿Por qué el caldo tiene un ojo? Tata, pues usted me dijo que le echara un ojo al caldo, me lo quité y se lo eché. Ese es el ejemplo más claro de uno de los recursos literarios, que en este caso sería una metáfora, es decir, no podemos echarle un ojo al caldo. ¿Por qué? Porque no nos lo podemos quitar, pero en el caso del lenguaje, en sentido figurado, sí es posible, sí se puede. Entonces les pido otra vez, les repito, que quiero un ejemplo de metáfora, un ejemplo de comparación, uno de personificación y otro más de hipérbaton. Esto sería todo por el momento. Descansan, se portan bien, cuídense y háganles caso a sus papás. ¿Sí? Gracias.